Buenos días, hermanos, sean bienvenidos a este estudio del día de hoy, en donde hablaremos del carácter inmutable de nuestro Dios. Queridos hermanos, vamos a pedir al Santo Espíritu que nos instruya y nos enseñe el día de hoy. Padre Santo que mora en las alturas de los cielos, al gran Shaddai, al gran Elohim, sean elevadas nuestras oraciones a Jehová. Que Él pueda escucharnos y pueda enseñarnos en este momento. Oh Santo Espíritu, queremos por favor que nos acompañes y nos ilustres, nos enseñes lo que la palabra de la Biblia, de las Santas Escrituras, nos hablan acerca de nuestro Creador y Redentor. Ayúdenos por favor a entender quién es Dios y cuál es su proceder hacia con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, gracias Padre. Amén. Ok, hoy hablaremos, dijimos, acerca de el carácter inmutable de Dios. Un carácter inmutable es un carácter que no cambia, ¿verdad? Ok. El primer versículo que vamos a analizar se encuentra en el libro de Malaquías capítulo 3 versículo 6. Dice de la siguiente manera: porque yo Jehová no cambio. Importante este versículo. Yo Jehová dice no cambio. Eso significa ser inmutable, o sea, no cambiar. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Por esta razón, porque Jehová es inmutable, dice, les dijo a los hijos de Jacob, ustedes no han sido consumidos. Vamos a relacionarlo con Santiago 1:17. Vamos a buscar Santiago. Y fíjense cómo dice Santiago: toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, Santiago también nos vuelve a comentar que el poderoso Dios Padre, Él no cambia, no hay mudanza en Él, no muda, no cambia, ni tampoco hay alguna sombra de variación. Relacionando con la lección de ayer, recuerden que veíamos que Dios es bondadoso, es justo, es misericordioso. Esos son atributos que Dios no va a cambiar. Y que Dios solamente, veíamos ayer, ¿verdad?, que acepta las acciones santificadas. Que si David se portó mal, Dios no podía cambiar y decir, bueno, pues es que es mi hijo y lo tengo que perdonar. No funciona así Dios. Dios solamente es justo con el justo, con el que Él quiere tener misericordia. Y con el que Dios quiere tener misericordia son con las personas que viven y practican la justicia. Por eso David tenía que arrepentirse y regresar a Dios, porque Dios no puede cambiar. Dios no va a agarrar y decir, ah, ya mi hijo se fue por otro camino, lo voy a ir a seguir allá. No funciona así. Aunque Él, dice la Biblia, nos atrae con lazos de amor, pero Dios no puede cambiar. Dios no cambia, ni hay una sombra de variación en Él. Eso es importante que lo entendamos. ¿Qué es lo que nos enseñan entonces estos pasajes acerca del carácter de Dios? Pues ya lo vimos, ¿no? De que Dios va a hacer lo que Él dijo que va a hacer. Dios dice que Él es un Dios santo. Dios dice que nosotros debemos de amar, de perdonar, porque Él nos ama y Él nos perdona. Y esa va a ser la función que Él va a dar. No va a haber otra. Él no va a cambiar, no que más adelante diga, ah, ¿saben qué? Ya, siempre sí, no. Siempre sí, puedes hacer un poquito de mal, siempre sí puedes decir las mentiras piadosas porque pues son piadosas, no. O sea, Dios dijo que Él es santo y que Él requiere de nosotros santidad, y eso no lo va a cambiar. Nosotros tenemos que llegar a Él. El comentario dice que Dios declara, yo soy el Señor y no cambio. Algunos han interpretado esta parte del versículo en el sentido de que Dios no cambia de ninguna manera. Pero el resto del texto y su contexto nos muestran que lo que no cambia de Dios, lo que se refiere el profeta, es a la inmutabilidad moral. Exactamente. Se refiere a su carácter, a la ley moral que Dios ha puesto sobre nosotros. Eso es lo que Él no cambia.
No quiere decir que Él, por ejemplo, si te portaste mal, Dios diga, ok, todo impío va a ser destruido y entonces vas a ser destruido. Y aunque tú te arrepientas y llegas a Dios y le digas, Señor, me arrepiento, y Dios va a decir, no, lo siento, yo no cambio. Ya declaré que vas a morir. Entonces, como yo no cambio, vas a morir. No, eso no se refiere. Eso no se refiere. Nínive, por ejemplo, se merecía la destrucción. Se merecía que muriesen todos. Porque todos eran malos. Todos practicaban. Desde el animal hasta el rey eran personas malas. Tremendo. Luego vamos a analizar esto porque sí cabe recalcar que hay que analizar qué tan malo eran como para que Dios los fuera a destruir. Qué tan malo fue Sodoma y Gomorra como para que Dios los destruyera. Qué tan malas fueran las naciones de Canaán para que Dios destruyera incluso a los más pequeños y hasta a los animales. Bueno, tenemos que hacer un estudio exhaustivo para darnos cuenta y vamos a quedar espantadísimos de la conducta moral rebajada que ya tenían ellos. Pero si Dios no cambia y dijo que los iba a destruir, ¿por qué cuando Nínive se arrepiente? ¿Por qué no fue destruida? Si se merecían ser destruidos. Bueno, por lo mismo, por la misma palabra, porque Dios es inmutable. Y como Dios es inmutable, Él dice que Él protege y cuida a los justos. Él protege y cuida a los de limpio corazón. Y cuando Nínive entendió su mal proceder, cambió inmediatamente y empezó a limpiar su corazón. Y llegó a Dios y le dijo a Dios, Señor, perdónanos. Y Dios no cambió moralmente nunca. Si se dan cuenta, Dios se mantuvo en lo mismo, en la santidad y en la perfección, en la pureza de corazón, en los buenos valores morales y espirituales y mentales. Dios se quedó en el mismo lado. Solamente que ocupó la justicia y misericordia para con Nínive, evitando así la destrucción de ellos. Pero moralmente Dios nunca ha cambiado. El resto del versículo nos indica que Dios puede cambiar racionalmente. Por eso dice, pues eso ustedes, hijos de Jacob, no han sido consumidos. Y en el versículo siguiente, o sea en Malaquías 3:7, Dios exhorta a su pueblo, vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Aparentemente se muestra como que sí hay un cambio en Dios. Pero volvemos a lo mismo, no es un cambio de su ética moral. Dios no dejó de ser el Dios santo. Dios dice, vuélvanse a mí. Y solamente esa es la única forma en que yo voy a estar con ustedes otra vez. Yo no puedo tolerar que ustedes hagan crímenes atroces. Yo no puedo tolerar que ustedes practiquen la mentira y yo voy a estar con ustedes bendiciéndolos. ¿Cómo creen? ¿Sí me entienden? A veces nosotros pensamos que las mentiras, nosotros catalogamos los pecados. Decía un hermano y tenía mucha razón, es que ante Dios no hay pecado grande ni chico. Todos son espantosos ante los ojos de Dios. Una pequeña mentira para nosotros es muy fea. Y Dios no nos va a estar bendiciendo porque nosotros practiquemos este tipo de acción. Pero cuando nosotros dejemos de practicarlos y nos arrepintamos de todas estas malas acciones, cuando lleguemos ante Dios buscando su misericordia nuevamente porque ya la perdimos, entonces dice Dios, yo me volveré a ustedes. ¿Sí? Aunque por nuestras acciones nos apartamos y perdimos la misericordia de Dios, aún así pareciera que Dios cambia, pero nunca cambia. Él nunca cambió. Fuimos nosotros los que cambiamos. ¿Sí? Ahora pues, Dios mantiene relaciones de reciprocidad con su creación.
Así como usted da, Dios le devuelve. Eso es reciprocidad. Y eso es muy hermoso, ¿eh? Pero su carácter se mantiene constante a través de todas ellas. Esto también es afirmado en Santiago 1:17, que fue lo que leímos, que proclama que todos los dones buenos y perfectos proceden de Dios, en quien no hay variación, porque Dios no es la fuente del mal. Así que, queridos hermanos, debemos entender de que Dios nos dice, dame. Hay un versículo en Lucas que dice, dad y se os dará. Sí. Medida abundante, apretada, rebosando. Sí. Nosotros debemos entender que Dios nos da constantemente, pero que todo lo que tenemos de Dios, todos los dones, todo procede de Él. En el mismo Dios, en quien no hay sombra de variación. Ah, pero por ahí dice, ¿cómo de que no? Si hay un hermano por ahí que hace cosas malas y que va a la iglesia y predica de Dios y de la santidad y es bendito, mira cómo le van en sus empresas. Bueno, déjenme decirle algo. No es bendición de Dios. Según la Biblia no es. Si usted se lo quiere inventar y usted quiere atribuirlo, bueno, pues ya es cuestión propia de usted. Pero según la palabra de Dios, no está siendo bendito por el Señor si es malo este hombre. Ah, pero mira cómo maltrata a sus empleados y eso que va a la iglesia. Bueno, tristemente, esas bendiciones, aunque sean exitosos, no las veas. El proverbista y los salmistas dijeron, no veas cuando el rico, cuando el impío, sus empresas crecen, no lo veas. Usted te enfoques en ver a Dios y hacer las obras buenas, porque este hombre no es de Dios momentáneamente. Y va a recibir su pago, ¿eh? Porque cada acción que nosotros hacemos, lo hemos visto durante estos estudios, van a tener un efecto, causa y efecto. ¿Sí? Nosotros estamos generando las causas y van a venir los efectos tarde o temprano sobre nosotros. Pero Dios no es fuente de ningún mal, ¿eh? Aquí en otros lugares la Escritura enseña sistemáticamente que el carácter de Dios es moralmente inmutable. Sin embargo, Dios puede entrar y entra en una relación real con sus criaturas, a las que responde siempre con amor y justicia, ¿eh? A pesar de todo esto, debemos de encontrar aquí el amor y la justicia. ¿Por qué? Pues porque parte del amor de Dios es que Él no nos quiere destruir. Él no se alegra en la destrucción del impío. Sí. Se hace una metáfora, o más bien dicho, una alegoría en la historia de Jonás con la calabacera, ¿verdad? Que se enojó en gran manera por ella, que se disgustó, que no quería que muriera. Y Dios le dice, y mira, tú no querías que muriera la calabaza, y mira cómo querías que muriera todo Nínive. Si yo los amo, ¿cómo va a amar a alguien que hacía cosas impías? Bueno, por esa misma palabra, porque las hacía. Porque Dios ama a toda la humanidad. Somos sus hijos, somos su criatura. Y como el comentario nos dice, Dios quiere tener una relación con nosotros, con su criatura, con su creación. Dios está impaciente por querer hablarnos. Sí. Como el canto dice, habla, oh Señor, escucha nuestra oración. Nosotros tendríamos que buscar inmediatamente hablar con Dios. Moisés lo buscaba. Abraham lo buscaba. Ellos lo buscaban, ¿sabes? No es que Dios se le apareciera y les hablara nada más, no, ellos buscaban constantemente. Siempre estaban preparados por si Dios aparecía en sus vidas. Qué bonito. Nosotros deberíamos ser igual que ellos. Y buscar inmediatamente en qué momento va a aparecer Dios en nuestras vidas. Porque Él quiere hablar con nosotros. Pero no va a poder hablar con nosotros si nosotros estamos practicando el mal. Si nosotros estamos practicando el mal, aunque Dios sigue siendo amor, porque Él nunca cambia, también es justicia. Y por justicia, todo mal que nosotros practiquemos va a dañar a un tercero. Ya lo vimos en estudios anteriores.
Todo mal que no, cada mentira que usted diga va a dañar a un tercero. Siempre va a dañar a un tercero. Cada vez que usted robe algo, un peso insignificante para usted, siempre va a haber un daño a alguien. Siempre. Siempre que usted vea que a fulanito va comprando en el mercado y se le cae la cartera, usted lo vio y pasa detrás y lo esconde con su pie. Y ya cuando ve que va distraído fulanito, usted se agacha y recoge la cartera y se va corriendo al lado contrario. ¿Saben qué? Ahí usted está haciendo algo que va a dañar a alguien. Sí, claro. Porque todo pecado y toda mala acción, toda acción impía, daña a un tercero. Por consecuencia, se activa en Dios la justicia para con usted, y la justicia para conmigo va a ser condenación, destrucción. Pero importante los versículos que leímos, ¿verdad? De Malaquías principalmente, porque nos hablaba que si regresamos a Dios, Él nos va a regresar a nosotros. Él se va a regresar a nosotros. Y hay que devolverlo dañado, ¿sí? Porque eso es justicia. Ahora bien, vamos a ver qué dice segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 13, segunda de Timoteo. Leemos. Segunda de Timoteo 2:13 dice, si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Tremenda la declaración, ¿verdad? Si usted es infiel, no por eso más al rato va a decir Dios, ah, bueno, tú me diste la espalda, yo te voy a dar la espalda también. No funciona así. Dios se mantiene fiel a lo que Él ha dicho y a lo que Él ha prometido, porque Él no cambia. Él prometió que volverá por nosotros, y aunque la raza humana en su mayoría sea raza impía, mala, y haga acciones malas y deplorables, y diga que el que no aplasta no avanza, aún así Dios va a regresar por su pueblo, aunque nosotros, con la pregunta final que veíamos ayer, de por qué si Dios es bueno hay tanta maldad en el mundo, aunque en el mundo haya tanta maldad, nosotros, aunque suframos de maldad, Dios nos aparta. Él va a venir por nosotros. De eso deberíamos estar seguros. Porque Dios es inmutable. Inclusive, aunque yo fuera injusto, aunque yo practicara el mal, aunque yo me decepcionara por mi propia pereza, ¿verdad? Y yo diga, no, pero es que he hecho muchas cosas buenas y siento que no me va bien en la vida, entonces dejo de hacerlas y me voy más lejos de Dios y me doy cuenta que me va peor. Y saben, Dios sigue siendo fiel. Dios sigue estando allí. Dios sigue cumpliendo lo que prometió, que el sol salga para buenos y para malos, que podamos respirar oxígeno. Dios sigue allí esperando que nosotros nos acerquemos a Él. Otro texto, vamos a ver a Tito 1:2. Bueno, Tito 1:2 dice, en la esperanza de la vida eterna, Dios, que no miente, prometió esta vida desde antes del principio de los siglos. Dios no miente, lo que le decía hace rato. Él prometió una mejor vida. Lo hizo desde el inicio de los tiempos. Él prometió que se iba a acabar el pecado, y Dios, que no miente, ha dicho que nadie sin santidad verá a Dios. Pero es importante, porque Él no miente. Porque si nosotros nos hemos apartado, Dios no miente, dice que nosotros vamos a alcanzar misericordia si regresamos a Él. ¿Qué nos importa el qué dirá la gente? ¿Qué nos importa lo que va a susurrar los demás y van a decir? Mira, si se la pasaba en fiesta, mira, si era mal hablado, mira, si era bien borracho y ahora quiere venir a la iglesia. ¿Qué nos importa a nosotros? No nos debería de causar ninguna aflicción, porque aquí nosotros confiamos en que Dios dice que alcanzaremos misericordia para con Dios. Muy bonito, muy interesante. A ver, relacionémoslos con el libro de Hebreos capítulo 6, versículos 17 y 18. Dice así, 17... Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo,
interpuso un juramento para que dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos, o sea, agarrarnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Importantísimo esta promesa, hermanos. Dice que Dios ha puesto un juramento para que entendamos que Dios es imposible que mienta. Así sea fuerte nuestro consuelo para todas aquellas personas que acudimos inmediatamente a Dios para agarrarnos con fuerza y decirle: Señor, perdóname, realmente lo siento. Sí. Y Hebreos es interesante, el libro de Hebreos. ¿Qué nos enseñan estos versículos acerca de Dios? ¿Cambia o no cambia Dios entonces? Pues no, Dios no cambia, nunca va a cambiar, nunca va a cambiar. No va a haber posibilidad más al rato que nosotros le juguemos su barba, ¿verdad? Si es que tuviese barba, ¿verdad? Y le dijéramos: ándale, Señor, perdóname, mira, estoy arrepentido, dame otra oportunidad. Ya Dios nos ha dicho en su palabra que la única oportunidad es la que estamos ahorita aquí. Porque el muerto ya no sabe nada, ni sus obras van más allá. Sus obras siguen con él donde él quedó tirado su cuerpo, hasta allí nada más. Ya no hay más, ya no hay más. Queridos hermanos, nosotros tenemos que entender la capacidad que tenemos hoy para pedir perdón, para regresar a Dios y practicar acciones justas, acciones buenas, vivirlas, practicarlas por amor, ya no solamente porque quiero alcanzar misericordia, no, sino por amor. Ya ama a tu prójimo como a ti mismo. Preocúpate por tu vecino. Preocúpate por la viuda que no tiene pan para comer. Preocúpate por la familia de escasos recursos. Preocúpate por el animalito de la calle. Debemos de buscar de manera ardua e intensa el favor de Dios, queridos hermanos. Esto es lo que la Biblia nos enseña. La Biblia nos enseña que Dios hace un juramento para que estemos 100% seguros de que Dios no va a cambiar. Dios dijo que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia y que no hay pecado del cual Dios no tenga la capacidad y poder para redimirnos. Dicen algunos: no, es que si hay un pecado del cual Dios no te va a perdonar nunca. Eso es una idea muy rara la que exponen realmente, y ocupan obviamente textos bíblicos para defenderse, pero realmente no. O sea, nosotros los que ya hemos estudiado constantemente la Biblia, no hay ningún pecado que Dios no sea capaz de perdonar. Aunque en la Biblia van a decir: oye, pero aquí dice que negar al Espíritu Santo es un pecado imperdonable para Dios. Pues claro, si te mueres negando al Espíritu Santo es imperdonable para Dios. O sea, es como cualquier gentil, es como cualquier impío que no quiso nada con Dios. ¿Sí? Es lo mismo, eso es lo mismo nada más. Aquel que no necesita a Dios ni quiere a Dios, pues porque habrá Dios de rescatarlo. No tienen lógica, porque Dios respeta nuestra decisión. Pero Dios constantemente nos aconseja y nos dice: órale, ven, yo quiero que tengas vida eterna para siempre. Queridos hermanos, el carácter de Dios es inmutable. Él nunca cambia. Él ha prometido y Él va a cumplir, ¿sí? Él ha prometido que a sus santos les hará bien. Y nosotros, ahora que somos impíos, hay que buscar practicar la santidad. Primero hay que pedirles perdón a Dios y arrepentirnos y practicar la santidad para que Dios nos haga un bien a nosotros. Y aunque dudo de que nosotros no paguemos las cosas malas que hemos hecho aquí, porque es un hecho que vamos a pagar, o que ya pagamos, o que estamos pagando las cosas aquí. Por ejemplo, si descuidamos nuestro cuerpo, mira, aunque usted vaya a Dios y le pida perdón, no como por arte mágico va a ser sano. O sea, el apóstol Pablo lo veíamos y decíamos: ¿cómo es que el apóstol Pablo decía: Señor, quítame por favor esta herida? Y le dijo Dios: bástate de mi gracia. ¿Sí?
Si nosotros descuidamos el cuerpo, le echamos mucho alcohol, le echamos mucho azúcar, le echamos muchas cosas que no deberíamos de comer, pues por eso tenemos inflamación en el estómago, tenemos problemas de hipertensión. Ahora que ya pedimos perdón y nos arrepentimos de haber maltratado este cuerpo, empezamos a comer más sano, ¿no? Bueno, de mientras estamos pagando nuestro error, aunque ya practicamos la justicia y estamos con Dios, pero Dios no cambia. Dios por su justicia tiene que permitir que este daño vaya sobre nuestro cuerpo. Ahora bien, en su misericordia de Dios está el ayudarnos a restaurar la salud nuevamente. No sé si me explico, pero más adelante igualmente volveremos a tocar este punto. Bien, Dios no se contradice, Dios nunca miente y sus promesas son inquebrantables. El Dios de la Biblia es el mismo que se entregó voluntariamente por nosotros en la persona de Cristo en la cruz. Un Dios en quien se puede confiar sin reservas y depositar así nuestra esperanza para el futuro. Pues como dice Hebreos, ¿verdad? Vamos a ver qué dice Hebreos 13:18. Hebreos 13:18. Dice de la siguiente manera, versículo 18. Orad por vosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, ya que deseamos conducirnos bien en todo. Interesante. Nosotros debemos entender la manera, era 13:8. 13:8, vuelvo a leer 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Interesante. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. O sea, en el futuro Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue siendo el mismo, queridos hermanos. No hay que olvidar. ¿Podemos confiar plenamente? Claro. El mismo que había dicho que iba a venir, vino. Y el mismo que vino, dijo, volveré. El mismo que vino, dijo, sin santidad nadie verá al Señor. El mismo dijo, muchos me dirán, Señor, Señor, pero es que nosotros predicábamos en tu nombre, nosotros sacábamos demonios en tu nombre, Señor. Sí, pero si el justo deja de practicar la justicia, se vuelve como el impío. Eso también está escrito en la Biblia. La inmutabilidad de Dios. Dios nunca cambia, hermanos. Dios va a ser el mismo. Dios requiere santidad y Él lo pide. Y Dios no va a cambiar. Más al rato no va a decir, bueno, fuiste medio santo, te voy a salvar. No. No debería ser nuestra confianza eso. Y que tal vez si alguien alcance misericordia así, pues tal vez chance, ¿no? Dios conoce el corazón y Dios sabe, pues realmente si lo hubiese hecho o no lo hubiesen hecho. Pero para que no haya un error por ahí nuestro, ¿verdad? Pues no juguemos a eso. Mejor entreguemos nuestra vida a Dios y Dios va a transformarla. Porque aquella persona que practica la santidad, hay un cambio. Aunque ellos no lo vean, aunque la gente no lo vea, Dios sí lo ve. Y eso es bonito y bueno. Queridos hermanos, esto ha sido el estudio de este día. El carácter inmutable de Dios. Pidamos siempre, queridos hermanos, a Dios que nos enseñe a confiar en la voluntad de Él. Y aun en los momentos cuando las cosas no vayan bien en nuestra vida, podamos, Señor, decirte a ti, Padre, ayúdanos. Debemos de pedirte, Señor eterno, que tu imagen en la cruz nos ayude a recordar tu bondad para con nosotros. Padre Celestial, queremos confiar en ti. Queremos que nos digas si realmente necesitamos vivir y practicar en santidad. Y queremos que extiendas tu mano, por favor, hacia nuestro corazón arrepentido, porque te pide y te suplica ayuda. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Amén.